Ya me acompaña en la multiplataforma de Sol TV, precisamente, José Naupari, él es especialista en Derecho Electoral. Lo tengo ahí, voy a saludarlo de inmediato. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, estimado José. Bienvenido a la multiplataforma de Sol TV. Joel Quesada te saluda. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, don Joel. Muchísimas gracias y feliz feriado. Pese a la Feliz, coyuntura, Carlos. así es, feliz feriado, pero bueno, estamos aquí dando información en vivo. Acabamos de escuchar ahí al ministro del Interior. Eh, Venció precisamente el plazo para la inscripción de afiliados. Eh, ya, ¿qué significa esto para que los televidentes de la multiplataforma de Sol TV lo comprendan? Lo Perfecto. escuchamos. Perfecto. A ver, si una persona quiere ser candidata en las elecciones regionales y municipales al cargo de gobernador, vicegobernador, alcalde, y eventualmente quiere ser parte del 80% de candidatos a consejeros regionales, titulares, accesitarios o regidores, tendría que haberse afiliado hasta el día de ayer. Efectivamente, el Congreso dio una norma estableciendo que el plazo vencía ayer. ¿Por qué hago esta precisión? Porque si uno no tenía la 32058, por ejemplo, el plazo de afiliación debió haber vencido en enero del año que viene, no ayer. Sin embargo, el Congreso adelanta materialmente ese plazo y lo cierto es que, digamos, si yo no me afilié hasta ayer, a lo único que eventualmente podía aspirar es a ser designado, es decir, puesto a dedo por el 20% para los cargos de consejero regional o regidor, pero de ninguna manera para gobernador regional, vicegobernador regional ni para alcalde. Si no me afilié hasta ayer, no tengo ninguna opción, salvo que me modifique nuevamente la ley, de poder postular a estos cargos en el 2026. Para más, ¿no? Cerraron las inscripciones y bueno, si alguien desea ser candidato regional o municipal, tendrá la única opción de ser invitado, ¿no? Ojo, Eh, pero nuevamente, solo al cargo de consejero o regidor. Al cargo de gobernador regional o alcalde, o ya alcalde se ya, va. no, ya es imposible, ¿no? Hay un dato también que el Jurado Nacional de Elecciones ha señalado o se viene ventilando aquí, estoy leyendo, por ejemplo, que se han observado más de 22.000 renuncias a los partidos políticos. O sea, ¿qué pasa? Hay una especie de qué, uno se inscribe a un partido, se renuncian, 22.000 es una cifra bastante alta. Claro, bueno, ahí hay varias cositas, ¿no? Porque Ajá. ahí creo que tendría que complementarse la información, por ejemplo, respecto a cuándo renuncié y a cuándo me voy a afiliar. Me explico. Yo puedo haber renunciado ayer y afiliarme ayer a otro partido también. Y yo puedo estar renunciando con la aspiración a moverme a otro partido político, a otro movimiento regional, y mi ficha ingresaba ayer también. Una alternativa. La otra alternativa, recordemos que todavía no sabemos si vamos a tener movimientos regionales o no en la CRM 2026, porque todavía no se da la segunda votación de la reforma constitucional en el Congreso. Entonces, si yo estoy afiliado a un movimiento regional, imagina, de repente al día de anteayer, al 6, y yo no sé si el movimiento regional va a existir o no para el CRM 2026, mejor me voy a la segura, renuncio a mi movimiento regional el 6 y el 7 estoy llenando mi ficha de afiliación por partido. Y Ujú. así me voy a la segura respecto a la CRM 2026. Tercer escenario, habría que recordar que el artículo 24b de la Ley de Relaciones Políticas respecto al tema de la designación directa de candidatos también contempla una exigencia de renuncia. Es decir, si yo estoy afiliado al partido A y quiero ser designado, puesto a dedo por el partido B, eventualmente, por ejemplo, en las elecciones generales de 2026, yo tendría que renunciar a mi partido de origen a más tardar a diciembre de este año, salvo que me muevan a la fecha de vencimiento de plazo para presentar candidaturas definitivas, digamos que va a ser en diciembre del próximo año. Entonces, son esos tres escenarios los que pueden llevar a una persona a renunciar. Y claro, bueno, un cuarto escenario es la política ya está tan desprestigiada que mejor me retiro. Y es más, habría que recordar que algunas entidades públicas eh, te impiden tener la condición de afiliado para poder siquiera postular a un cargo público, a determinados cargos públicos, que también podría ser otra causal por la cual, o otra motivación por la cual uno renuncia a partido. Claro, pero no deja de llamar la atención que sea un gran número, ¿no? De renuncias a partidos. Yo me afilio, luego me voy, me escribo del otro. Esto como que tampoco deja una buena imagen, ¿no? A la fortaleza de los partidos políticos o de los movimientos regionales, o quizás el problema está quizás también en el propio ciudadano, ¿no? Que un Usted bien lo ha tiempo dicho, porque si al conviene A final y del me día, conviene A y luego me conviene B. Es lo que eso lo vemos es, en el Congreso también, ¿no? Los denominados trampos, se van, vienen, forman sus bancadas, de acuerdo a claro, alguna usted mismo lectura.
lo ha dicho usted con mucho acierto, mi estimado Maestro. Ujú. ¿Por qué? Porque al final del día digo, mira, ¿sabes qué? De repente yo me afilié al movimiento regional, como le decíamos hace un momento. Y como yo no sé si mi movimiento regional va a subsistir o no, y yo lo que quiero es, independientemente de por qué camiseta postular a un cargo, me aseguro, renuncio y me voy a un partido político porque sé por lo menos que ese partido político tiene opción. O de repente veo que el líder del partido por el cual yo me afilié a ese partido renunció y se está yendo a otro partido, entonces no voy con él. Así es, ¿no? Bueno, son cifras que tenemos que también comentar con José Naupari, especialista en Derecho Electoral. ¿Hay plazos para algún tipo de reforma ya de cara al 2026? Bueno, con Ah, miras a las elecciones generales 2026, habría que recordar que la regla de modificabilidad vence un año antes, mm, considerando que, digamos, la elección va a ser en principio en abril del 2026, tenemos hasta abril del 2025. ay, Ojo, eso a nivel de reformas legales, porque recordemos que la regla de modificabilidad está en una norma con rango de ley llamada título preliminar de la Ley Orgánica de Elecciones. ¿Por qué hago esta diferencia? Porque si hablamos de reformas constitucionales, el límite no es el que está en la ley, que es un año antes de la fecha de la elección. El límite ahí es el principio de preclusión. O sea, yo podría eventualmente terminar tocando eventualmente una etapa que no ha precluido y el principio podría evaluarse si se aplica o no. Por otro lado, respecto a las elecciones regionales y municipales 2026, también todavía estaríamos hablando hasta octubre del 2025 para hacer la todavía, modificación. todavía hay ¿Dónde va a haber plazo. un problema? A nivel reglamentario, mi estimado maestro. ¿Por qué? Porque la regla de modificabilidad te dice, de leyes, 365 días. Reglamentos, a la fecha de vencimiento plazo de la convocatoria. La fecha de vencimiento plazo de la convocatoria es 270 días, por lo cual tenía un margen para modificar el reglamento si es que me modificaban sobre la hora la ley. Ujú. Eso en el caso de la CRM puede darse. ¿Por qué? Porque las leyes se van a poder modificar hasta octubre de 2025 y tengo hasta enero de 2026 para modificar el reglamento. Pero en el caso de las elecciones generales, el tiempo no me va a dar. ¿Por qué? Porque la convocatoria se va a dar un año antes por la modificación con la 32058. Con lo cual, la fecha de vencimiento de plazo para modificar leyes y el reglamento va a ser la misma, 375 días, abril del próximo año. ¿Ya qué pasa si el Congreso se le ocurre el 1 de abril modificando una ley? ¿Qué? ¿El jurado va a tener 5 o 6 días para modificar el reglamento? Es un absurdo. Claro. Bueno, como absurdo también, por ejemplo, puede ser, ¿cuántos vamos de candidatos a la fecha? Creo que íbamos 35, 40, Partidos son 36, partidos inscritos son 36. 36 partidos Comunidad inscritos. y Paz, que es el partido promovido por el general Quiabra, son 36. 36. Ya el Partido General Izquierda ya está habilitado. Ya está escrito, sí, ya está escrito. Caramba. Y vamos a terminar, usted me decía en una entrevista anterior, con un promedio de 50 por ahí. 50, 55, si mal no recuerdo. Si se escribe todo lo que solicitaron su inscripción hasta el 12 de abril, de julio de este año, sí podríamos llegar a 50, 55 más. Un escenario bastante complicado, donde los especialistas en derecho electoral como José Naupari van a ser también los protagonistas, para que nos ayuden a entender el escenario electoral tan complicado, caótico, que atraviesa el Perú. Responsable, bueno, eh, mejor los televidentes sacarán sus propias conclusiones, el Congreso, el Jurado Nacional de Elecciones, una comisión especial que se formó, en fin. Lo cierto es que ya llevamos 36 candidatos y al 2026 podríamos ser 50, ¿no? Vaya a ver usted esa cédula electoral. Le agradezco muchísimo, José Naupari, por estar con nosotros hoy feriado, aquí en la multiplataforma de Sol TV. Gracias y muy buenas tardes. Muy buenas tardes a ustedes, cuídense mucho. Muchísimas gracias. José Naupari, especialista en Derecho Electoral, estuvo con nosotros en la multiplataforma de Sol TV. Nos vamos a una breve pausa y regresamos.